fiscal anticorrupción es un profesional con una amplia y exitosa trayectoria, como usted a buen seguro conoce, que actúa con total independencia y con plena personalidad, y creo que está funcionando muy bien la Fiscalía Anticorrupción y usted debería alegrarse. Buenos días. El presidente del Gobierno se niega a reconocer la evidencia que le mostraron públicamente los fiscales, que a punto estuvieron de rebelarse contra el fiscal jefe anticorrupción. Aún así, Mariano Rajoy se ha empeñado hoy en una defensa numantina de Manuel Moix en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué será? Lo vemos en las 5 W. El propio Ignacio González se alegraba en las conversaciones que le fueron grabadas con autorización judicial del nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe anticorrupción y encarecía su figura y su talante. Primero, desde el interés político del Partido Popular y segundo, desde el suyo propio, dada la trama de corrupción que estaba liderando. Parece ser que Rajoy es el único español que no ha leído las transcripciones de esas conversaciones en las que González festejaba el nombramiento de Moix como el presidente de un club de fútbol que acaba de comprar a un árbitro. Hoy, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno se ha encerrado en una defensa blindada de un fiscal jefe anticorrupción, al que de momento las evidencias cada vez más elocuentes, incontestables, diríamos incluso, señalan como el hombre que desde el Poder Judicial hizo todo lo posible por entorpecer cualquier manera de acabar con la investigación. La investigación sobre la operación Lezo, en la que están encausados y encarcelados destacados miembros del Partido Popular. Esas evidencias son tan clamorosas que los fiscales que están a las órdenes de Manuel Moix protagonizaron un intento de rebelión contra las órdenes que recibían de su jefe, encaminadas a dilatar sine die la investigación de la trama de corrupción del canal de Isabel II. Y llegamos al cómo. Es sorprendente que el presidente del Gobierno, que Mariano Rajoy, que no ha tenido empacho en apartar y dejar caer a los miembros de su propio partido inmersos en imputaciones, ni que decir tienen acusaciones y en procesos judiciales, defienda con tanta furia a un fiscal jefe anticorrupción que en teoría, y solo en teoría, forma parte de un poder del Estado, el judicial, que el Ejecutivo, que él preside, no controla, o al menos que no debería controlar. ¿A qué se debe este empecinamiento de Rajoy editorial con Eduardo García Serrano? Buenas noches, Beatriz. Los fiscales no estuvieron a punto del motín por ningún tipo de prosaica reivindicación, por legítima que fuese. Los fiscales no clamaban ni por sus nóminas, ni por sus moscosos, ni por sus vacaciones. A punto estuvieron de sublevarse porque el jefe de la Fiscalía Anticorrupción trató de entorpecer hasta paralizarla y finalmente abortarla la investigación de la operación Lezo. Tan torpemente maniobró Manuel Moix que los fiscales a sus órdenes se remangaron la toga y casi se le echan al monte todos a la vez. Cuando vio que se le escapaba de las manos y que en las conversaciones que se le grabaron a Ignacio González, este le piropeaba porque su nombramiento les iba a venir de perlas para encubrir sus saqueos, Manuel Moix reculó tan torpemente que fue peor el remedio, apresurado y fingido, con el que trató de perfumar lo que ya apestaba irremediablemente. Bueno, pues Mariano Rajoy hoy ha defendido con un numantinismo digno de mejor causa a su fiscal jefe anticorrupción, su fiscal jefe. Ya hubiera querido para sí la pobre Rita Barberá, que al final resultó ser inocente, que Rajoy la hubiera defendido como hoy lo ha hecho con Manuel Moix. Pero claro, Rita era una exalcaldesa quemada y sin futuro, y Manuel Moix es su fiscal jefe anticorrupción y de momento le sigue haciendo falta. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha sido imputada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid por un delito societario perpetrado en Mercamadrid, cuando ella formaba parte del Consejo de Administración de la empresa. Junto a la delegada también han sido imputados otros 15 miembros del Consejo de Mercamadrid, entre ellos Pablo González, hoy encarcelado junto a su hermano Ignacio, expresidente de la comunidad. Y por supuesto, pues lo aclararemos. ¿Está usted tranquila? No le puedo decir nada, absolutamente tranquila. Bankia está procediendo a despedir a los trabajadores de la entidad bancaria que llevan más de 10 meses de baja médica por depresión. Dada su improcedencia, la mayoría de los despidos se están ejecutando mediante acuerdos económicos con los trabajadores que desactivan inmediatamente cualquier iniciativa sindical contra el despido de un trabajador con la baja médica en vigor. Mal. Las personas tendrían que ser un poco más responsables. Hombre, no es justo. Una enfermedad como toda otra cualquiera. Hay ciertos minutistas como cuenta. Hombre, eso me parece muy mal. Que tiene que haber detrás un análisis médico.
Continúan las investigaciones periciales del ascensor siniestrado en un edificio de la calle Hermanos Becker de Madrid que provocó la muerte de 2 jóvenes de 17 años. El ascensor había superado todas las revisiones y pruebas técnicas, la última de ellas efectuada el pasado mes de abril. Los ingleses publican una insultante guía turística contra España y contra los españoles, que es todo un compendio de tópicos manidos y de consignas negro-legendarias sobre nuestras costumbres y modo de vida. Entre otras lindezas, se dice que los españoles somos unos vagos, lujuriosos, que les regalamos condones a nuestros hijos para que jueguen con ellos. Vean. Señor Mariano Rajoy, ¿cómo valora el Gobierno el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción? Pues muy positivamente. Creo que el fiscal anticorrupción es un profesional con una amplia y exitosa trayectoria, como usted a buen seguro conoce, que actúa con total independencia y con plena personalidad. Esta vez, señor presidente, hasta su bancada ha tenido que hacer un esfuerzo para aplaudirle. Ahora le pongo unas citas literarias más recientes. A ver si nos podemos poner a Moix en anticorrupción. Es un tío serio. Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Y yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Esto lo decía Ignacio González al señor Zaplana en una grabación transcrita por la Guardia Civil. La Constitución dice que a la Fiscalía le corresponde promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Pues bien, eso es lo que hace la Fiscalía Anticorrupción. Pues ya lo han visto, el presidente Rajoy era acosado por la oposición en pleno por su defensa de la actuación de los fiscales ante el caso Lezo. Pablo Iglesias, en el tono agresivo al que ya nos tiene acostumbrados cuando debate con el jefe del Ejecutivo, no con todo el mundo, le recordaba incluso varias citas de las conversaciones grabadas a algunos de los implicados. Desde el Partido Socialista también arremetían con dureza contra la actitud de Mariano Rajoy, mientras que el portavoz de la formación en el Congreso, Antonio Hernando, afirmaba que el PP está acorralado por la corrupción. Rafael Simancas iba incluso un paso más allá y acusaba al fiscal Manuel Moix de estar implicado en el famoso tamallazo que impidió gobernar a los socialistas en 2003 en la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Izquierda Unida, a pesar de no haber ganado las elecciones autonómicas. Ni se va a poder escaquear con el y tú más, ni va a poder eludir sus responsabilidades políticas en todo este tema, salvo que quiera abocar a España a una inestabilidad institucional sin precedentes por una sola razón, y es que usted está acorralado por la corrupción de su partido, señor Rajoy. ¿Cuándo se le nombró? En julio de 2003, justo unas semanas después de aquel caso, de aquel golpe antidemocrático que conocimos como tamallazo. Moix no era especialista en anticorrupción, señor Catalá, pero me temo que ustedes sabían muy bien por qué convenía su nombramiento. Moix era el fiscal encargado de enterrar cualquier prueba en aquel golpe de 2003. Fue el fiscal que durante 12 años no quiso ver, no quiso denunciar, no quiso perseguir. El presidente, por su parte, evitaba dar ninguna nueva explicación sobre Lezo e interpelaba a los socialistas para pedirles que no le citen los casos de corrupción de su partido constantemente, porque él tampoco lo hace con los suyos. Intente construir, señor Hernando. No voy a citar aquí ni uno solo de los casos de corrupción de su partido, porque no me llegaría ni la respuesta a 25 preguntas. No voy a hacer como usted. Probablemente usted tenga algún problema interno que le aconseje hacer una intervención como la que ha hecho en el día de hoy, pero ese no es mi problema. Yo sí que le invito a que aporte alguna idea, además de criticar. Pues muestra de caballerosidad, imaginamos, de Mariano Rajoy, que prefiere no citar los casos de corrupción del PSOE, esperando a cambio que estos no le saquen los suyos. Un error, visto que en el PSOE no desaprovechan la oportunidad de arremeter contra el PP siempre que encuentran ocasión. Y eso que los socialistas también tienen mucho que callar. Vamos a hablar ya con el director del Gato al Agua, Gonzalo Bans. Gonzalo, ¿qué casos de corrupción tiene todavía abiertos el PSOE y de los que Rajoy prefiere no hablar? Buenas noches. ¿Gonzalo? Buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente, la verdad es que el Partido Socialista es de las formaciones políticas que menos debería hablar casos de corrupción. Vamos a los hechos concretos. Enseguida hablaremos de los históricos, pero los que tiene abiertos a día de hoy, o que os han cerrado recientemente, los seres de Andalucía, como sabéis, con Griñán y Chávez, los dos expresidentes que tienen que declarar, ya que ya no son, digamos, aforados, van a tener que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Más, el caso Feval es de los últimos en Extremadura. 3 exaltos cargos del Partido Socialista de una feria de Mérida van a tener que
declarar al día siguiente de las primarias del Partido Socialista por muchísimos delitos que están imputados. De eso casi nadie habla. Más Matza, Mercasevilla, me los he ido apuntando, el caso Marismas, el caso Patos, que también tuvo implicado al alcalde de Vigo. En Alhambra, también en Granada, también había ocurrido un caso similar. Ojo, números concretos: 76 condenas el año pasado de exaltos cargos socialistas, 40 de ellas solo en Andalucía, es decir, el 52% de ellas, que tiene tela y se dice pronto. El récord, y esto, Beatriz, anótalo porque es importante, el exalcalde de Montalbán está siendo investigado por 16 delitos de prevaricación, no 1, 2 o 3, 16 delitos, para que luego hablen. Es el único partido, por cierto, recordamos, ahora sí que vamos a la historia, condenado por financiación ilegal, como saben todos ustedes, por el caso Filesa, y hay otros casos que pueden estar cerrados o no, como por ejemplo el de Pepiño Blanco. Las comisiones tuvo que declarar en el Tribunal Supremo por aquellas famosas gasolineras, y otros escandalazos, quizá no de corrupción política pura y dura, como puede ser el enriquecimiento injustificado de José Bono. No ha explicado de dónde ha sacado todas esas propiedades y esas fincas. O también otro caso que sonó muchísimo, escandalazo político, el del Faisán, ese chivatazo a ETA que todavía, y eso ahí tenemos que lamentar la complicidad del PP, no se ha esclarecido. Es decir, que el PSOE en estos casos, Beatriz, debería estar calladito. Desde luego, Gonzalo, muchísimas gracias por toda esa información que nadie cuenta, y nosotros sí. Gracias y buenas noches. Pues Rajoy se niega a citar, Eduardo, los casos de corrupción del PSOE, mientras a él le fustigan. Bueno, pues así le va, ¿no? Claro, a él y al Partido Popular. En cualquier escenario de contienda, la mejor defensa es siempre un buen ataque. Cuando se carece de los recursos tácticos y logísticos para ejecutarlo, el contraataque tampoco es manco y bien planificado resulta demoledor. Dejar que el adversario penetre, envolverle en una tenaza y machacarlo. Rajoy ni ataca ni contraataca y además proclama su falta de voluntad para hacerlo. La prudencia y el buenismo tienen un límite y cuando se traspasa ese límite se entra de lleno en el campo de la cobardía y de la complicidad. Rajoy no ataca, no contraataca y además se niega a defenderse cuando el PSOE le arroja a la cara las aguas fecales de la corrupción del PP. Rajoy saca el pañuelo, se limpia la cara y la pechera de la camisa y le dice al pocero socialista que, como Jerónimo Savonarola brama contra el PP, que él no va a hablar de la corrupción del PSOE, con la que es evidente, público y notorio, se podrían llenar más tomos que les pasa y más cárceles de las que actualmente hay en España. Pero Rajoy no ha querido leerle al pocero socialista la antología de la corrupción del PSOE que pringa con acercarse solo a mirarla. ¿Por qué? Quizá por aquello que decía Alejandro Magno: prefiero un ejército de corderos mandado por un león que un ejército de leones mandado por un cordero. Cuando el borreguito de Noriz se jubile, ya tiene sustituto: Mariano Rajoy. Pues nada, vamos a proponérselo, Eduardo, a la marca de Noriz, que pongan a Mariano Rajoy. Otro de los más vapuleados en el Congreso ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien Podemos y el Partido Socialista exigen su dimisión. El titular de la cartera se niega a renunciar y no lo hace, dice, porque se siente apoyado por Mariano Rajoy. El ministro Montoro, por su parte, también ha querido echar balones fuera sobre la corrupción. Preguntado por los casos en las entidades locales, donde le parece que apenas hay ninguno. La respuesta, señorías, es que yo estoy nombrado por el presidente del Gobierno, intento cumplir cotidianamente con mis obligaciones y tengo la confianza de quien tengo que tenerla y, por lo tanto, seguiré trabajando, como lo llevo haciendo desde hace más de 30 años, al servicio del interés general y del conjunto de los ciudadanos. Ya dejó claro el secretario de Estado que había sido una reunión meramente protocolaria, mes y medio antes de que se produjera la detención, que no sabía que estaba siendo investigado, y también, señor Sicilia, le dijo que como no se conocía nada por su parte y era una reunión meramente protocolaria de algo más de 5 minutos, no me dijo nada. Prácticamente no se está dando un solo caso de corrupción en el momento actual, con independencia de quién gobierna en esas entidades locales. Todos son casos del pasado. Por tanto, reconozcamos las cosas. Y esta tarde han comparecido en la Cámara Baja tanto el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como José Antonio Nieto, secretario de Estado de Interior, para dar explicaciones sobre su conocimiento de la investigación del caso Lezo del canal Isabel II. Esta misma mañana, en una entrevista radiofónica, Nieto mostraba su deseo de aparecer en las escuchas a Ignacio González y que terminara lo descrito como un mal sueño. Ojalá esté grabada. Ojalá esté grabada y se pueda publicar y acabemos ya con esta pesadilla, porque sinceramente defenderse
tener que probar que uno es inocente, ya desde hace mucho tiempo se demostró que era algo casi imposible. Pero en estas condiciones es aún peor, porque ni siquiera conocemos de qué se está acusando, sobre qué hechos objetivos se está acusando, cuáles son las pruebas que se aportan. El señor Eti no tiene nada que ver en el tema, o sea, es lo único que les puedo decir. Por su parte, el fiscal general del Estado, el fiscal Maza, a su llegada al Congreso evitaba pronunciarse sobre Moix, aunque después ya la comisión afirmaba sentirse orgulloso de su actuación y no encontrar ninguna razón para cesarle. Comprenderán que me debo a respetar a los señores del Congreso y señores diputados, que son los primeros. Pues el presidente del Gobierno decía que no influyen los fiscales, pero lo cierto es que el Ejecutivo ha influido en incontables ocasiones en la elección de los miembros más importantes del Poder Judicial, tanto fiscales como magistrados, a través, sin ir más lejos, de propuestas de nombramientos que siempre hacen los partidos políticos y del nombramiento del más importante de todos, los fiscales, el fiscal general del Estado, que es de quien depende directamente Manuel Moix. Y esos intentos de Moix de influir en las investigaciones que salpicaban, entre otros, a Ignacio González, han provocado en las últimas horas incluso un conato de rebelión por parte de los fiscales que dependían de él. María Durán, repasamos esa secuencia de acontecimientos desde que salta todo el escándalo, esa primera rebelión de la que hablábamos. Muy buenas noches. ¿Y cómo transcurre el resto? Así es, Beatriz, muy buenas noches. Pues todo comienza, nada más salir a la luz el caso Lezo, a finales de abril. Enseguida se empieza a especular desde diversos medios con la posibilidad de que el fiscal tuviera algún tipo de intención de alargar o entorpecer la operación policial. El día 21 se publica la primera de las transcripciones de las conversaciones grabadas al principal implicado, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En una conversación con Zaplana, habría expresado su deseo de colocar a Moix en el cargo que actualmente ocupa en la Fiscalía Anticorrupción, porque es un tío serio, decía. 4 días después, 25 de abril, Moix da explicaciones sobre este asunto por primera vez. Asegura que él no trató de obstaculizar ninguna investigación y que no ha sido nunca amigo de Ignacio González. Su nombramiento era bueno, porque usted era serio. ¿A qué atribuye que dijera eso? Yo creo que usted eso se debería presentar a Ignacio González. ¿Eran amigos? No. Lo que yo no venía a conexión es que una operación realizada en el 2001, en donde no estaban precisamente ni González ni el señor Rodríguez, se llevase en el mismo procedimiento. Además, al día siguiente, en otra radio nacional, niega también haber tratado de relevar a los fiscales del caso, tal y como algunos de estos denunciaban. Mi mente ha estado en ningún momento ni apartarle ni relevarle, como no he hecho en absoluto con la otra fiscal, que también me planteó el 27. Es una cosa que sale voluntariamente de él, y yo luego le pregunto si me ha presentado el papel exclusivamente. Y yo había solicitado la renovación de su comisión de servicio. El 9 de mayo, ayer mismo, preguntado por este asunto, vuelve a negarlo rotundamente. Él, afirma, nunca pensó siquiera en la posibilidad de destituirles. Carlos Yáñez nunca ha estado cuestionado en esta fiscalía. En mi mente nunca ha estado ni apartarlo ni relevarlo. Pero el mismo día, varios medios publicaban un decreto firmado por él con fecha del 18 de marzo, a pocas horas de producirse las primeras detenciones, que le desmentía. Moix sí trató de apartar a los fiscales de Lezo. Para rizar el rizo, hoy mismo varios de los fiscales que en los últimos días denunciaban públicamente las actuaciones de Moix confirmaban también que el fiscal general, José Manuel de la Maza, sabía, porque ellos mismos se lo habían avisado, las conversaciones en las que Ignacio González afirmaba sus preferencias por Moix. Aún así, tal y como veíamos hace un instante, él lo ha dicho en su comparecencia, no ven ningún motivo para cesarlo. Es verdad que a mí me produce bastante bochorno, pues no solamente eso, sino el leer en los medios y en algún sumario también, pues que efectivamente haya podido haber seguimientos indebidos entre personas que están en política. Es que yo estas formas de actuar, sinceramente, no las concibo. Palabras de Cifuentes sobre un escándalo que lleva coleando semanas y del que hoy hemos conocido más detalles, como por ejemplo que los responsables de la compra de Inasa en Panamá con fondos del canal Isabel II se llevaron comisiones de 25 millones de euros. Normal, si tenemos en cuenta que la empresa valía 10 veces menos del dinero que pagaron por ella, 83 millones frente a los 7 por el que había sido auditado apenas un año antes. Lo sabemos gracias a una nueva grabación del sumario en la que así se lo dice a un empresario latinoamericano, Edmundo
Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Planeta en el canal, por cierto, encarcelado precisamente por estas revelaciones. Y seguimos con la lupa puesta sobre el Partido Popular de Madrid, porque en las últimas horas un juzgado de la capital ha decidido abrir diligencias en contra de la delegada de Madrid, Concepción Dancausa, y contra el hermano de Ignacio González en relación a un delito societario. La investigada asegura estar muy tranquila, ya que no existe ningún tipo de irregularidad. El ayuntamiento denuncia un daño patrimonial de al menos 11 millones de euros. Que yo tengo claro que la decisión que tomamos la hicimos, como ya he comentado en el comunicado, en base a los informes y a las decisiones del Comité Ejecutivo. Es decir, que yo estoy tranquila con respecto a mi caso, pero sí estoy preocupada, en cierto modo, por la deriva que están tomando muchos casos en los que yo creo que a veces la justicia está haciendo política, y eso no es bueno. ¿Pero por qué el juez ha decidido imputar a Concepción Dancausa? Se lo preguntamos ya a Juan Ernesto Fluger, experto de Interior y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Gaceta. Fluger, ¿de qué se acusa exactamente a Concepción Dancausa? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, Concepción Dancausa está siendo investigada por un presunto delito societario cometido cuando formaba parte del Consejo de Administración de Mercamadrid. En concreto, la denuncia de la Fiscalía, admitida a trámite por el Tribunal de Instrucción, se referencia a los contratos firmados entre Mercamadrid y Mercaocio 22 SL, unos contratos que habrían supuesto un injustificable quebranto del patrimonio para Mercamadrid. Junto a Concepción Dancausa se encuentran investigados otros 15 miembros de ese Consejo de Administración, entre los que está Pablo González, hermano de Ignacio González, ambos también investigados en el marco del caso Lezo. Aparte, Concepción Dancausa ha intentado justificar y explicar su situación, diciendo que ella no está imputada puesto que no hay ningún delito concreto que se le achaque y que simplemente está siendo investigada. Recordemos que actualmente el antiguo procedimiento de imputación se conoce como investigación y, por lo tanto, la explicación de la actual delegada de Gobierno en Madrid carece de cualquier justificación. Y de Madrid nos vamos hasta Cataluña, donde la información sigue capitalizada por esos mensajes en clave de los Pujol entre madres superioras, monseñores, capellanes y misales. Hoy el patriarca ha continuado haciendo su rutina normal y, aunque como ocurriera ayer, no ha respondido a las preguntas de la periodista que le preguntaba por los mensajes en clave de su esposa, sí ha saludado amablemente a la fotógrafa que se encontraba haciendo la espera. ¿Cómo está llevando estos días? La mañana de este miércoles, en el transcurso de la sesión de control al Gobierno, Mariano Rajoy ha retado al PDeCAT a plantear una reforma de la Constitución que les permita cambiar el estatus actual de Cataluña. Lo hacía en respuesta al portavoz de Convergencia, a Carles Campuzano, por cierto, sustituto del condenado inhabilitado Francesc Homs, sobre cómo piensa el Gobierno satisfacer las demandas de muchos catalanes de poder decidir sobre su futuro. Rajoy no se lo ha pensado dos veces y ha acusado a los independentistas de dejar muy poco margen para la negociación. Si ahora ustedes, que también votaron esa Constitución, cambian de opinión, están en su derecho. Pero lo que tienen que hacer es venir a esta Cámara, plantear la reforma de la Constitución. Y si la Cámara y luego los españoles aceptan su planteamiento, estaremos en una situación diferente a la actual. Pero lo que no me parece muy razonable es que pretenda usted que para satisfacer sus pretensiones yo me salte la ley. Y ahora Margallo reconoce que quiso aplicar el artículo 155 por un día para que los Mossos frenaran la consulta ilegal del 9N. El exministro de Asuntos Exteriores ha explicado que en el año 2014 propuso aplicar por un día el artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno del Estado asumiera el mando de los Mossos d'Esquadra y les ordenara requisar y destruir las urnas de ese referéndum ilegal celebrado el 9 de noviembre. Según Margallo, la consulta se debería haber impedido y si la Generalitat no hubiese obedecido, pretendía poner a los Mossos durante 24 horas a las órdenes del Ministerio del Interior para simultáneamente empezar una negociación sobre reforma constitucional. La verdad es que muchos de los anhelos de los independentistas, exigencias, quedan tapadas por sus socios en el Gobierno. La formación de izquierda radical antisistema, la CUP, habitual de toda clase de algaradas, manifestaciones violentas, exige ahora la legalización del cruising, es decir, del sexo gay al aire libre. Lo han hecho en Tarragona y lo hacen a través de un cartel sacrílego. Petición que se produce tras la decisión del ayuntamiento de la localidad
de eliminar el acceso a una zona boscosa. Hecho que en las Juventudes de la CUP han interpretado como una prueba de que el consistorio persigue y hostiga al colectivo homosexual. La Iglesia también se lleva lo suyo, dado que Arran, las Juventudes de ese partido, consideran en su deber denunciar su papel como institución propagadora del odio contra las personas LGTBI y de haber instaurado en la sociedad una represión constante contra las personas con géneros y sexualidades diversas. Por eso alegan ese cartel para conmemorar el Día contra la LGTBI-fobia, próximo, que se va a celebrar dentro de poco, muestra un San Magín a punto de introducirse el brazo de Santa Tecla. San Magín y Santa Tecla son patrón y patrona de Tarragona. El primero fue un ermitaño mártir. La advocación a Santa Tecla responde a la llegada a la ciudad en 1321 de la reliquia del brazo de la Santa. En Tarragona, dice el cartel, hace siglos que nos metemos por el culo vuestra mano dura. Es el eslogan elegido por las Juventudes para esta reivindicación. Y socia también de la CUP es Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, de la que hoy hemos sabido que va a financiar la conferencia de una terrorista palestina con dinero de las arcas públicas de la ciudad condal. El ayuntamiento, además de ceder el equipamiento municipal Fabra y Coats, colabora con una subvención de 12.000 euros para organizar este festival. La terrorista se llama Leila Khaled. Está considerada la primera mujer terrorista en secuestrar un avión. Y no lo ha hecho solamente una vez, lo ha hecho ya en varias ocasiones. Hay que recordar que desde hace apenas unos meses Colau también invitó como ponente de un congreso sobre odio en las redes sociales a César Strawberry, cantante de Defcon 2, condenado a 1 año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. Que antes los avales era algo voluntario, con lo cual se correspondía muy bien a la voluntad de los militantes. En estos momentos las presiones, coacciones que se han vivido en muchos sitios ha hecho que no sea tan voluntario. Y miramos ahora hacia el Partido Socialista, donde los candidatos continúan en pie de guerra en su batalla por hacerse con la Secretaría General del partido. Una guerra sin cuartel, de la que los susanistas esperan hacerse con la mayoría de votos del PSC. Así lo cree el equipo de la presidenta de la Junta, que advierte de que en Cataluña puede haber mucho voto oculto a Susana. Y por ello, las órdenes de Díaz fueron claras al respecto. En ese sentido, aseguró, lo primero hay que asegurar Andalucía y después ir a por Cataluña, un granero de votos que no parece que los vayan a encontrar entre los afines a Compromís, desde donde insultaban así a la candidata oficial. La señora que se ríe nos llamó izquierda inútil por defender nuestros intereses. A ella, obviamente, no le llamaremos izquierda. Por favor, inútil. señoría, un poquito de respeto, ¿eh? Sí. A esta señora no le llamaremos izquierda inútil, como nos llamó ella. Sabemos que llamarle izquierda seguramente les puede ofender. Pues Eduardo Madina ha dicho basta. Se acabó del insulto gratuito, ya que a su juicio ni el presidente de la gestora, Javier Fernández, ni la candidata del aparato, Susana Díaz, se merecen un trato como el que están sufriendo desde que se iniciara este enfrentamiento con Sánchez. Y pediría silencio en el ámbito de los insultos a una campaña que está marcada por insultos constantes. Ayer otros compararon a Susana Díaz con Tejero, con Pinochet, con Franco. Basta ya. Este partido merece algo mejor. Basta ya de tanto insulto, de tanto desvarío, de tanto daño al PSOE. Yo creo que este tipo de intervenciones son inaceptables. Nos vamos en directo hasta la Asamblea de Madrid. Allí nos espera el diputado regional socialista, Juan Segovia, a quien ya saludamos. Señor Segovia, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Segovia, hemos asistido en las últimas horas a cruces de durísimas acusaciones entre las diferentes candidaturas. ¿Alguna le ha sorprendido o este nivel de crispación es el que se esperaba usted ya dado lo que está ocurriendo? Bueno, a mí no me preocupa estar viviendo unas primarias apasionadas, ¿no? Y al final creo que hay una gran reivindicación por parte de la sociedad de que los partidos se democraticen. El problema es que el único partido que hace primarias de verdad es el socialista y por eso hay poca costumbre de ver cómo los candidatos y sus equipos confrontan y a veces lo hacen de manera vehemente. Eso para mí no es un problema, no me da miedo. Cuando uno ve cómo se hacen las primarias en otros países pierde el miedo a la supuesta vehemencia que puede estar habiendo en estas y en ese sentido
insisto, preocupación ninguna. Hay algunas líneas rojas que no se pueden cruzar y desde luego son las del insulto. Me preguntas qué me ha preocupado de todo esto o en qué momentos he podido ver, bueno, pues en esos, donde hay insultos, donde alguien llama a la gestora mafia o a quien tiene una determinada posición política traidor, ahí sí me preocupo y creo que en eso tenemos que ser absolutamente firmes. Ni un insulto a nadie, ni una palabra fuera de tono a ningún candidato, porque este es un proceso entre compañeros. De hecho, hoy mismo Madina ha salido en defensa de Susana Díaz, que está siendo insultada tanto desde dentro como desde fuera. Ya lo hemos visto hace unos segundos. ¿Es Díaz el rival a batir y por eso genera tantísimo miedo dentro y fuera de la formación? Bueno, insisto que los insultos que está viendo desde dentro son absolutamente condenables y yo espero que se condenen desde todas las candidaturas y con absoluta contundencia. No se le puede permitir a nadie llamarle mafia ni llamarle traidor a nadie y lo hemos oído desgraciadamente en los últimos tiempos y es grave. Que desde fuera del partido haya quienes estén criticando o haciendo numeritos, bueno, a mi juicio un poco ridículos, ¿no? Como romper una foto en un parlamento, me parece que entra dentro de la lógica de quienes saben que Susana Díaz es en este momento el rival más difícil para el resto de partidos, porque yo no tengo dudas, es la mejor opción para los socialistas. Patxi López ha denunciado coacciones para la obtención de avales. ¿Le consta algún tipo de presión por parte de la gestora? No, no me consta, desde luego. Es verdad que yo nunca he sido partidario de los avales, porque me parece que en el fondo siempre tienen algo de violentar, ¿no?, al militante que tiene que decir públicamente a quién va a apoyar. No comparto esto de los avales, soy partidario, lo he sido siempre, de acabar con ellos y de ir a un sistema de doble vuelta, pero desde luego no me ha parecido ni mucho menos que en esta ocasión haya habido coacciones. Me parece que el número de avales que han obtenido los dos principales candidatos hablan de que no las ha habido ni en una dirección ni en otra. Patxi López ha tenido pocos avales, pero no creo que eso sea fruto de ninguna coacción, sinceramente. Ha trascendido que muchos de los voluntarios que contaban avales decidieron ponerse en huelga. ¿Puede aclararnos por qué ha ocurrido esto? ¿Podría estar relacionado de alguna manera con esas presiones a las que apuntaba López? No conozco que se haya puesto en huelga, sinceramente, ningún voluntario. No lo conozco. Parece que hubo un problema a la hora del recuento porque se propuso que pudieran ser los trabajadores de la propia casa de Ferraz quienes lo llevaran a cabo. Parece que la candidatura de Pedro Sánchez no quiso que fuera así, que eso retrasó al día siguiente el conteo. Me parece anecdótico, no le doy ninguna importancia. Por otra parte, el equipo de Susana ha manifestado hoy que van a obtener muchos votos en el PSC. ¿Cómo es esto posible si el PSC votó incluso no a Mariano Rajoy para poder colocarse junto a Sánchez? Yo no sé si el PSC votó no a Rajoy para colocarse junto a Sánchez. Es que niego la mayor, es que no creo que todo el que estuviera en contra de la abstención o a favor de la abstención ahora esté en una u otra candidatura, ¿no? Es más, la mayoría de los integrantes de la candidatura de Pedro Sánchez, empezando por él, fueron partidarios de la abstención y así lo dijeron en multitud de ocasiones y muchos de los que estamos apoyando la candidatura de Susana Díaz éramos contrarios a la abstención. Por tanto, yo francamente no extrapolaría ese proceso en el que estamos ahora, ¿no? Yo creo que en el PSC son conscientes de que el actual secretario general del partido no ha dado un buen resultado electoral en Cataluña en las dos elecciones a las que se presentó y que posiblemente elegirle e ir a unas terceras elecciones con él volvería a ser tropezar 3 veces en la misma piedra, ¿no? Por tanto, me parecería sensato que, sobre todo en los sitios donde peor nos ha ido electoralmente con la actual dirección, nos planteásemos elegir otra. ¿Y qué podemos esperar del debate del lunes? ¿Será tan bronco como está siendo la precampaña o veremos por fin esos puentes de los que nos hablan a todas horas pero que no terminamos de ver? ¿Cómo cree que va a ser? Insisto, no me da miedo la vehemencia y si el día 15 los contrincantes en ese debate, Susana, Patxi y Pedro, lo son, me parece que es parte del ejercicio democrático en el que estamos. Después de la vehemencia, después del día 21, después de esa confrontación democrática, es cuando nos toca a todos estar unidos detrás de quien gane. Y yo estoy convencido de que lo vamos a estar. Señor Segovia, gracias. Un día más y buenas noches. A vosotros. Bankia estaría llevando a cabo despidos encubiertos a trabajadores que llevan más de 10 meses de baja por depresión. Según apuntan varias informaciones, la empresa estaría luego negociando con ellos para evitar ser denunciados, por lo que es prácticamente imposible determinar el número de empleados que están siendo despedidos. Para entender esta decisión de Bankia,
banco, por cierto, rescatado por el Gobierno con el dinero de todos nosotros. Hablamos con un abogado laboralista. Se trata de Carlos Cervera. Señor Cervera, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es obligatoria. ¿Esto que ha hecho Bankia es legal? ¿No se supone que un trabajador que está de baja no se le puede echar? No es lo que entendemos todos, desde luego. Bueno, vamos a ver. Esto que ha hecho Bankia, esta decisión, aunque puede ser ciertamente peliaguda y una decisión difícil de entender, tenemos que entender que es absolutamente legal. Lo que hace Bankia dentro del derecho laboral debe considerarse como válido. Lo cierto es que Bankia está despidiendo a trabajadores que llevan de baja por depresión más de 10 meses. ¿La ley no fija algún tipo de máximo para poder estar de baja o es sine die? Sí, por supuesto. La ley también prevé situaciones en las que mantener a un empleado resulta muy gravoso para el empresario. Tenemos que tener en cuenta que el empresario sigue asumiendo muchas responsabilidades, salariales fundamentalmente, mientras el trabajador está de baja, con lo cual la ley prevé un periodo máximo de 18 meses en los que un trabajador se puede encontrar en un proceso de incapacidad temporal. Transcurrido ese plazo máximo, bien habría que cursar el alta del trabajador por una mejoría después de un tiempo de recuperación, o bien habría que considerar que la incapacidad, que durante un tiempo ha sido temporal, ha consolidado y es permanente en este caso, con lo cual el trabajador quedaría afecto a una incapacidad permanente o a una incapacidad total o absoluta, dependiendo de cuáles sean las dolencias. Claro, pero es que esta clase de situaciones es verdad que dejan en indefensión a la empresa, que desde luego tiene trabajadores en nómina a los que está pagando y que no desempeñan sus labores. ¿Qué solución podría tener para todo esto para los empresarios? Bueno, los empresarios tienen que, lógicamente, velar por sus intereses, pero dentro de esos intereses es evidente que asumen responsabilidades para sus trabajadores. La empresa debe velar por la protección y por el bienestar de los trabajadores y a la postre asumir que cuando este bienestar no es real para los trabajadores, asumir esas bajas. No hay un procedimiento en el que el trabajador o la empresa puedan, es más, la empresa no puede obligar al trabajador a darse de alta, o la empresa no puede condicionar de ninguna manera ni coaccionar al trabajador para que adelante su alta. Todo lo que puede hacer es velar por la salud del trabajador y esperar su pronta mejoría. Y por otro lado, si miramos al otro lado de la moneda, tampoco parece justa esta situación para un trabajador que realmente esté enfermo, no pueda prescindir de su trabajo, pero es que lo que está haciendo Bankia de despedir de manera improcedente a los trabajadores para luego alcanzar un acuerdo y que no les denuncien, ¿qué solución hay? ¿Qué posibilidades tienen los trabajadores que se encuentren en esta situación? Bueno, pues aquí tenemos que hablar necesariamente de una sentencia que ha sacudido un poco la doctrina y la jurisprudencia más firme del Tribunal Supremo en este sentido. Lo que el Tribunal Supremo venía diciendo es que los trabajadores que habían sido despedidos durante un proceso de incapacidad temporal podían en su caso ser considerados como despidos improcedentes. Sin embargo, una reciente sentencia del Juzgado 33 de Barcelona, que remitió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha establecido que esos despidos de trabajadores que se encuentran afectos a una situación de incapacidad temporal pueden ser considerados ocasionalmente como nulos, es decir, como unos despidos que vulneran los derechos fundamentales del trabajador, porque atentan o discriminan por la razón de su condición o de su dolencia o de su discapacidad a la postre. En ese caso, los despidos se considerarían nulos y la consideración de nulo de un despido conlleva la readmisión inmediata del trabajador en sus mismas circunstancias y en su mismo puesto que venía desempeñando antes del despido, con el abono de los salarios que haya dejado de percibir durante el tiempo que haya durado el procedimiento de despido, así como ocasionalmente una indemnización por los daños que le haya ocasionado al trabajador todo este proceso. Hablo de daños morales o de daños materiales. Los trabajadores que consideren que Bankia o cualquier otra empresa les está discriminando, está anteponiendo los intereses empresariales a la salud y, en definitiva, está obligando a los trabajadores a aceptar acuerdos que consideran lesivos para sus intereses, deben presentar una demanda ante el juzgado de lo social, deben asesorarse de un abogado y deben pelear por obtener una calificación del despido nulo si ellos consideran que ese despido se está haciendo única y exclusivamente para vulnerar y para discriminarles con respecto a sus compañeros por razón de su discapacidad o de su minusvalía. Pero en cualquier caso, el trabajador deberá acreditar que es el empresario el que está procediendo a esta discriminación. Pues Carlos Cervera, gracias y buenas noches. Muchas gracias. Esta era la visión de un experto, de un abogado laboralista que a diario lidia con casos similares. Pero ¿qué sensibilidad existe sobre este tema en las calles? ¿Les parece bien a los ciudadanos que las empresas puedan despedir a empleados que estén de baja? ¿O creen que hay gente que se aprovecha del sistema? Hemos salido a la calle para conocer la respuesta.
No, por Dios, claro que no. Despidiendo a los empleados, precisamente, es la mejor manera de tratarla. Hombre, a mí me parece que está fatal. Lo que pasa es que también para las personas tendrían que ser un poco más responsables, no coger bajas sin un motivo justificado. Hombre, no es justo. Es una enfermedad como otra cualquiera. Que me parece mal, en todo caso es una enfermedad como toda otra cualquiera. Pues que se parte una pierna está de baja, una depresión es lo mismo. Cuando uno ve las dos partes, pues puede determinar si la depresión es tal depresión, que eso es muy difícil concretarlo muchas veces, o es un cuento, hay quien también lo utiliza como cuento. Hombre, eso me parece muy mal porque mi hija lo ha pasado. Mal, es una enfermedad y no se les debería despedir por ello, ¿no? Que tenga que haber detrás un análisis médico y ver realmente si es real o no. O sea, a partir de ahí, si es real, bien, y si no, pues nada. Es que nos falta trabajo. Porque la depresión a lo mejor han cogido precisamente en el trabajo. Como puedes ver, Beatriz, a los ciudadanos no les parece bien esta medida tomada por algunas empresas al despedir sin ningún tipo de causa a los trabajadores que se encuentran en baja por depresión. Hemos hablado, lo han escuchado, con un abogado laboralista. Consultamos ahora la opinión de un psicólogo para saber si realmente las personas a las que se da una baja por depresión están incapacitadas para desempeñar su trabajo. Señor Miguel de Nogales, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues empezamos, si le parece, por una breve valoración de la noticia. Usted, como psicólogo, ¿qué opina de que una empresa como Bankia haya decidido despedir a todos los trabajadores que estaban de baja por depresión? Bien, lo primero que tenemos que decir es que la depresión es una enfermedad mental y así está tipificada. Y como decimos, como es una enfermedad, pues debe tener las mismas consideraciones a nivel legal y laboral que tienen cualquier tipo de enfermedades. Y volviendo a la cuestión que nos planteábamos en la introducción, una persona que está de baja por sufrir una depresión, ¿está incapacitada para realizar su trabajo? ¿Depende del trabajo, de la clase de trabajo? ¿Depende del grado de la depresión? Bien, es cierto que existen diferentes grados de depresión. Hay depresiones las cuales implican que la persona pues no es capaz de llevar a cabo no solo su actividad laboral, sino cualquier actividad del día a día, y otros niveles de depresión más leves, los cuales uno pues puede llevar a cabo este tipo de cualquier tipo de actividad, pero a costa de un gran sufrimiento personal. Y luego existen otro grado en el cual pues la persona se siente mal y puede llevar a cabo cualquier actividad, pero es incapaz de disfrutar. ¿Dentro de las bajas por depresión se podrían incluir las personas que tengan un cuadro de ansiedad muy elevada? La ansiedad y la depresión son dos cuadros diferentes. Es cierto que están muy relacionadas, es decir, las personas las cuales se encuentran muy deprimidas también van a presentar ansiedad porque se encuentran mal y quieren salir de esa situación y no saben cómo. Luego la ansiedad existe. Y luego también personas las cuales presentan un elevado grado de ansiedad, pues si se cronifica esa ansiedad a lo largo del tiempo, pues puede desembocar en cierta depresión. De hecho, en tiempo se hablaba de lo que se llamaba el síndrome ansioso depresivo, que todavía en algunos sitios se sigue hablando de ello. La polémica reside, o al menos así lo hemos visto en la redacción, pues en que entre mucha gente existe la creencia de que no se sabe, si hay gente que puede convertirse esto en un coladero, ¿no? Sobre gente que está fingiendo encontrarse mal. Para usted, ¿es fácil para un experto como usted distinguir un caso real de depresión de alguien que simplemente está fingiendo? Bueno, yo creo lo primero que hay que decir, es que desde luego la palabra depresión se ha convertido, se ha desvirtuado, y mucha gente dice tengo depresión y simplemente es que está triste, pues porque el día es más gris, pues porque le han salido mal las cosas. Es decir, lo primero es que se desvirtúa el término depresión. Y en segundo lugar, es cierto que cuando uno no sabe qué alegar a veces para continuar con una baja, por ejemplo, pues porque no quiere volver al trabajo, si quiere volver o no, justificado o injustificadamente es otra cosa, se tira muchas veces de los cuadros ansiosos o los cuadros depresivos.
Respecto a la última pregunta de si se puede discernir si es cierto o no es cierto, existen algunos cuestionarios y ciertas entrevistas que permiten valorar si la persona no es que esté en depresión o no, sino si está simulando. Es decir, también parte del trabajo en psicología en los últimos años habla sobre cómo distinguir a los simuladores, que es como realmente se llaman. Y por su experiencia, ¿cuáles son las principales causas de las depresiones? ¿Están más relacionadas con el ámbito profesional del paciente o con su vida personal? Bien, yo creo que la distinción no sea tanto entre personal y laboral, sino realmente entre depresiones con un componente más exógeno, es decir, con un componente de aspectos que rodean a la persona, o componente más interno, más bioquímico de la persona, es decir, de funcionamiento cerebral, de la neuroquímica del cerebro. Sea como sea, es cierto que hay determinado tipo de trabajos que por sus características, por su forma de operar la empresa, también son más proclives a que las personas entren pues en estados de ansiedad, en estados de depresión, o incluso hablando, por ejemplo, de lo que se conoce como el fenómeno del moving, ¿no? Y muchas veces se presiona para eso. Por último, si dependiera de usted, ¿qué medidas implementarían las empresas para reducir el nivel de ansiedad de los trabajadores o evitar que muchos de ellos caigan en una depresión? ¿Existe alguna medida que usted pondría en marcha? Bien, yo creo que una de las cuestiones clave a día de hoy es en lo que se llama el marketing interno en las empresas, es decir, el apostar por cuidar al trabajador, que muchas veces hasta hace relativamente poco no se le cuidaba. Entonces, una de las cosas más importantes es que desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales hubiera una política de concienciación y hubiera un respaldo por parte de la empresa para que todas aquellas personas a las cuales tienen un problema de índole mental se trabajara con ellas, sin el miedo a la etiqueta, al qué dirán, y sobre todo sin el miedo a que esas personas pues acabe su contrato laboral por una cuestión que, repito, y como empezaba, es otra enfermedad como cualquier otro tipo de enfermedad física. La diferencia es que es de la índole mental. Miguel del Nogal, gracias por habernos ayudado a comprender un poquito más esta realidad sin duda durísima para muchísimos ciudadanos. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Y hablamos ahora de una tragedia que ha vapuleado, que ha conmocionado a toda España. La muerte accidental de unos adolescentes cuando se dirigían a celebrar el final de los exámenes con sus amigos. Belén y Amián tenían 17 años y perdieron la vida cuando una de las paredes de la cabina del ascensor en el que viajaban cedió, provocando su caída al vacío. Rostros serios y cabizbajos, masticando aún la tragedia. Absortos, casi ausentes, así llegaban esta mañana los familiares, compañeros y profesores de Belén y José al colegio jesuita Nuestra Señora del Recuerdo. A las 11, en una capilla abarrotada, han rendido un emotivo homenaje a la pareja que falleció ayer por la tarde en Madrid tras fallar el ascensor en el que habían montado. Los jóvenes acababan de terminar los exámenes de segundo de bachillerato y antes de retomar las clases para preparar las pruebas de acceso a la universidad, habían quedado en el número 4 de la calle Hermanos Becker, domicilio de Belén, para tomar algo y charlar. El grupo de amigos y familiares a pocos metros del fatal accidente quedaron en estado de shock y requirieron la asistencia de psicólogos del SAMUR. Madrid sigue conmocionado por el trágico suceso, mientras que el juez ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido. Un suceso inexplicable y en el que habrá que depurar responsabilidades. Muchas han sido las muestras de solidaridad, entre ellas la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha trasladado su profundo pesar a las familias de las víctimas. Pero sin duda la más emotiva ha sido la de los compañeros del equipo de baloncesto en el que jugaba José, que han utilizado su cuenta de Instagram para rendir homenaje a su compañero y a su novia. El texto que acompaña una imagen de José en un lance de un partido, sus compañeros afirman que el vacío que deja salirte así, de repente, apaga el sonido del balón en cada campo de baloncesto donde defendiste a tu colegio. Se marchan dos personas únicas de nuestro colegio, Belén y José. Siempre estaréis entre nosotros.
Tópicos, mitos, exageraciones y clichés combinados con gracia. Son la materia prima del libro llamado Guía Xenófoba de España, una publicación que pretende ser una guía para los turistas que visitan nuestro país, a los que advierten, eso sí, que se van a encontrar una ciudad llena de vagos y de hombres crueles. ¿Qué más dice este libro? María Matos, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues entre los tópicos que refleja el libro destacan, cómo no, la siesta y el horario laboral. Dice así: se puede confiar en que las tiendas abrirán entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y luego de 5 a 9 o medianoche, dependiendo de la vida amorosa del dueño del establecimiento. Los centros comerciales abren todo el día, habiendo creado sus directivos un increíble sistema de turnos para sus siestas del personal. También hacen alusión al consumo de alcohol que hacemos en nuestro país. Dicen que la sangría la preparamos con los restos de los vasos medio llenos que no nos bebimos la noche anterior, pero se olvidan de que Reino Unido está 7 puestos por encima de España en consumo de alcohol. Pero de lo que no se olvidan es de la corrupción para dar explicación a la creación de nuestras comunidades autónomas. Explican que durante el gobierno de Franco el poder estaba centralizado en Madrid, pero que tras su muerte se crearon 17 capas extras de gobierno para que los políticos viviesen a expensas de los impuestos del contribuyente, al mismo tiempo que aceptaban sobornos, daban trabajo a sus familiares y amigos o construían elefantes blancos. Y atención, porque también hablan de temas muy delicados como son las agresiones sexuales. Se atreven a decir que hay pocas violaciones porque a todo el mundo le encanta hacer el amor, tanto a hombres como mujeres. Pero no tienen en cuenta que en España se denuncian al menos 3 violaciones al día. Y por último, también se mofan de nuestra forma de conducir. Dicen que nos ponemos al volante con el mismo entusiasmo de un niño de 6 años. Que pobres los turistas del norte de Europa, bien disciplinados y con mentes ordenadas, que asumen que a la gente parará un semáforo en rojo o que girarán a la izquierda cuando hayan señalizado su intención de hacerlo. Una luz roja para un conductor español es como un capote para un toro, así lo dicen. Beatriz. Pues desde luego sorprendente sin duda la guía. Yo no sé si la venderán, María, pero como alguien se lo crea va a alucinar cuando llegue a España. Es como si nosotros, Eduardo, dijéramos pues que Reino Unido pues es Benny Hill, se alimentan a base de beans y visten como en Full Monty todos, ¿no? Qué generosa eres, Beatriz. Hay que ver qué simpáticos los hijos de la Gran Bretaña. Cuando están sobrios, se dedican a escribir guías sobre España y los españoles en las que proyectan sobre nosotros todas sus frustraciones de onanistas victorianos, de racistas anglicanos y de esclavistas coloniales, para los que un caballo del Grand National o un perro de los que les cazan zorros y zorras, que de todo hay en la fauna de la pérfida Albión, vale más que un nativo del imperio, aunque el nativo se llame Rudyard Kipling. Nos acusan de vagos lujuriosos y de hacer jugar a nuestros hijos con los condones que no usamos, olvidando que su príncipe heredero, que por cierto está más viejo que su madre, jugaba a ser Tampax de Camila mientras tenía a Lady Di en la nevera. Para ellos somos una partida de mulatos mediterráneos, mitad moro, mitad judíos, rebozados de paella y empapados en sangría. Qué simpáticos los ingleses, que cuando vienen a España convierten a Atila en un modelo de elegancia y caballerosidad. Qué simpáticos los ingleses que saltan por los balcones de los hoteles después de asaltar los bares, las tabernas y las bodegas que jalonan sus vacaciones. Qué simpáticos los ingleses que les arrojan monedas a los mendigos como quien le arroja grano a las gallinas. Qué simpáticos los ingleses que vienen a España a pillar un coma etílico para en su delirium tremens arrojar sobre los españoles todas sus frustraciones de onanistas victorianos, de racistas anglicanos y de negreros coloniales. Como usted se puede imaginar, la política del Gobierno de España en materia exterior y en materia de defensa no se puede guiar por prejuicios, que está bien claro que tiene su señoría y yo los respeto, ni tampoco por conceptos trasnochados de café de facultad. Se lo digo con todo el respeto a su señoría. Las relaciones entre España y los Estados Unidos de Norteamérica son muy ricas desde hace muchos años.
Seguimos mirando al exterior, concretamente a Estados Unidos, al que se refería Cospedal, donde Donald Trump ha desatado las iras de la oposición y los medios de comunicación al destituir al jefe del FBI, a James Comey, por mentir al Senado. Lo hacía después de que la web de periodismo de investigación ProPublica desvelara que este último había mentido, como decíamos, a la Cámara y exagerado la gravedad de los riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos del uso por parte de Hillary Clinton de su correo electrónico. Pero para la oposición demócrata no es más que un intento de obstrucción a la justicia. Según esta tesis, lo que Trump ha hecho es aniquilar al máximo responsable de la investigación entre su campaña y sus conexiones con Vladimir Putin. He's unwavering in his commitment to defend life and protect women and children. And that commitment will be on full display this week, if you haven't heard the news yet. Just tomorrow, thanks to President Trump's leadership, Congress is going to vote to repeal and replace Obamacare. And when they vote to repeal and replace Obamacare, we will finally defund Planned Parenthood. Y en Francia, Emmanuel Macron ha dicho no a Manuel Valls, el presidente de la Comisión de la Investidura de República en Marcha. Jean-Paul Delevoye ha asegurado este miércoles que el ex primer ministro socialista Valls no cumple a día de hoy los criterios para ser investido como candidato a las legislativas francesas en el partido de Macron, ante el anuncio de Valls de ser el candidato de la mayoría presidencial para estas elecciones. Delevoye dejó claro el pasado martes que el ex primer ministro francés no gozaría de un trato de favor frente a otros candidatos, asegurando esta mañana en la cadena francesa Europe 1 que no cumple las condiciones, por lo que no puede analizar su candidatura. Nos marchamos, les dejamos pues con Tiempos Modernos, con Esparza, con Fuster, en Gracias por Nada, con El Gato al Agua, y nosotros volvemos mañana a las 8:30. Hasta mañana, que pasen una buena noche.